Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, viento mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, viento mi aliento y fuego mi espíritu. Cierra los ojos por un momento. Imagina un mundo donde la divinidad no está en el cielo, sino bajo tus pies. Un mundo donde la tierra que pisas es el útero que todo lo crea, donde el linaje de tu familia es definido por la madre que te trajo al mundo. Durante miles de años, en el Neolítico, la humanidad vivió bajo el cobijo de la diosa. Sociedades matrilineales, asentamientos sin murallas, donde la violencia existía, sí, pero la guerra organizada no era una opción. Un día, el cielo se oscureció, el útero de la gran madre fue desgarrado por un invento humano, el arado. El arado trajo las fronteras, los excedentes, la propiedad privada y el control estricto sobre el cuerpo de las mujeres para asegurar la herencia, la propiedad y los mandatos masculinos. Soy Marian Galán y en este episodio te quiero llevar de viaje al cuarto milenio antes de nuestra era para presenciar el colapso del orden matrilineal, el nacimiento de la primera gran guerra de la historia y cómo los antiguos templos de la diosa madre fueron derribados para alzar los tronos de los señores de la guerra y sus dioses del trueno. ¿Me acompañas? Para entender cómo hemos pasado de la paz al conflicto total, tenemos que hablar de tecnología. Y no hablo de espadas, hablo del arado. Antes de que se inventase el arado, en el Neolítico se practicaba la horticultura de azada. Sobre todo era un trabajo que lo hacían las mujeres. Era un trabajo doméstico, era un trabajo comunitario y era un trabajo que requería de un esfuerzo continuado en el campo, donde la tierra en la que se trabajaba pertenecía sobre todo al clan. Eran tierras comunales, como os he dicho, y todo estaba organizado en torno a la madre, la sociedad, la distribución de la riqueza, todo para todos. Digamos que una madre nunca da más a un hijo que al otro, sino que les cuida a todos por igual, los quiere a todos por igual, y al final en esa idea de la matriarca o esa figura matrilineal, digamos que todo pasa a ser más acorde al orden biológico natural. Por lo tanto, las sociedades pues era normal que también girasen en torno a esos órdenes biológicos, en torno a esos ciclos naturales. Cuando se empieza a domesticar a los animales para ayudarnos en el trabajo de la tierra, el gran parteaguas en este caso fue el arado, porque cuando se empieza a domesticar, por ejemplo, a los bueyes y se les empieza a enganchar a una pesada estructura de madera para romper la tierra a una escala un poquito más grande, en este caso ya todo empieza a cambiar, porque el arado requería de fuerza bruta y las mujeres, muchas embarazadas o cuidando de la prole,
no podían ni tenían esa fuerza para poder realizar esas labores. Por lo tanto, es el hombre el que empieza a sustituirlas poco a poco hasta que las va sustituyendo completamente. Y aquí, en este caso, pues sucede también que el campo empieza a ser de dominio masculino. Y el arado trajo cosas muy buenas para los clanes, trajo más cosecha para los inviernos, pero también trajo el excedente, más cosecha de la que necesitaban para el invierno. Por lo tanto, ese grano que sobraba, pues, ¿qué hacían con él? ¿No? Y aquí empiezan a nacer el resto de las paradojas y de las demás situaciones que se van encadenando, y es la abundancia, en vez de traer pues alegría y riqueza para la tribu, pues trae además codicia. Empieza a traer la codicia y el grano ya empieza a no ser de todos, porque aquí empezamos ya las primeras peleas por la producción y sobre todo porque el grano empieza a ser de quien lo trabaja. Y aquí nace otra cosa importante que hasta el día de hoy sigue vigente, que es la propiedad privada. En este dilema que surge, pues si la tierra es de quien la trabaja, el grano también, y hay un grupo muy grande en el que pues hay que alimentar a todos, pero yo estoy solo y tengo mis hijos, pero realmente no tengo una estructura, ¿a quién dejo mis tierras cuando yo muera? Y aquí nace otro gran dilema. ¿A quién le dejamos las tierras al morir? En una sociedad matrilineal todo pasaba de madres a hijas, no había propiedad de la tierra y la paternidad biológica no era tan importante. Pero como ahora el hombre era el que acumulaba la riqueza, porque era el que trabajaba la tierra y por lo tanto era el que tenía los excedentes, él empieza a querer transmitírsela a sus hijos biológicos. ¿Cuál es la solución? Pues la solución aquí fue controlar el cuerpo de la mujer, para que no se fuese con otros hombres, para que sus hijos fueran legítimos, para que el linaje fuese puro. Por lo tanto, el control del cuerpo, de la sexualidad y de la movilidad de la mujer empieza a ser una realidad, y aquí el matrilineaje muere. Nace el patriarcado y la diosa empieza a perder su trono. Y así, con esta situación que pasa desapercibida en la historia porque no se le da mucha importancia, empiezan las primeras guerras también. Las primeras guerras que, como os he dicho, la codicia que empieza a aparecer porque pues quien acumula riqueza, aparte de la codicia y la de la avaricia y de querer la tierra para sí y crear sus propias familias y los linajes puros, pues también tiene miedo de que se lo quiten. Por lo tanto, empieza a crearse algo nuevo que rompe totalmente con los asentamientos pacíficos, tranquilos, en paz, que tenían ahí pues cierta tranquilidad, y se empiezan a rodear de algo nuevo, que son las murallas de piedra y de adobe, para evitar que se les robe el excedente de su cosecha. La arqueología nos dice que la violencia interpersonal siempre ha existido, eso es algo indiscutible, pero la guerra ya es otra cosa. La guerra es una empresa organizada y planificada por el Estado. Y aquí os preguntaréis, ¿cuándo ocurrió la primera guerra? Pues bueno, vamos a viajar al año 3500 a.C., hace unos 5500 años aproximadamente. Y nos vamos a ir a la actual Siria, lugar que desgraciadamente todavía sigue en conflicto. Ahí se levantaba una próspera ciudad que se llamaba Jamukar. Los arqueólogos ahí descubrieron algo aterrador y estremecedor, y es que al excavar sus restos, las paredes de adobe estaban acribilladas
con más de 12.000 proyectiles de arcilla, del tamaño de un huevo, más o menos, de gallina. Hamilcar sufre el primer bombardeo de la historia y un ejército invasor invade la ciudad y la asedia, derriba sus murallas y masacra a sus habitantes. La guerra civilizada había nacido hace 5.500 años. Quedaros con este dato porque es importante. Si la guerra nace hace 5.500 años y la diosa, contamos que solamente con las creencias del Neolítico tienen más de 30.000 años, estamos hablando de que el periodo de paz había sido de unos 25.000, 24.000 años frente a los 5.500 de guerra que llevamos. Por lo tanto, pues esto nos hace también pensar que algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Y aquí hay otra pregunta y es, ¿quién dirigía estos ejércitos, no? En el nuevo mundo de muros, de murallas, de miedos, se necesita alguien especializado en el arte de la guerra, en esta nueva modalidad que surge, y nace el guerrero profesional, nace el guerrero que está entrenado para asediar, está entrenado para matar si es necesario, y a la cabeza de este guerrero pues tiene que haber un jefe, un líder y por supuesto pues un rey. En Sumeria, que es este lugar, lo llaman el Lugal, que significa literalmente gran hombre. Y bueno, pues el Lugal ya no es pacífico administrador del templo, ya no acompaña a la diosa de manera igualitaria, ya no es pacífico, y aquí este gran hombre es un intermediario de la fuerza. Por lo tanto, un ejemplo perfecto que os puedo indicar, que podéis buscar, es la estela de los buitres. Es del año 2450 a.C. aproximadamente, y ahí vemos al rey de Lagash que está marchando al frente, dirigiendo él como líder de un grupo de soldados, de guerreros, de una falange de soldados perfectamente equipados. Van pisoteando cadáveres de sus enemigos y los buitres se llevan sus cabezas. El líder ya no da la vida, el líder la quita, administra la muerte. Y aquí nos trae una reflexión. Si volvemos a traer de vuelta los principios femeninos de la vida, del ciclo biológico natural, creo que podríamos encontrar cierto balance para poder encontrar un equilibrio. Con esto no estoy diciendo que la violencia tenga género masculino, por supuesto que no. Estoy tratando de dar una respuesta a la historia, desde la historia, para poder cambiar nuestra historia, el futuro, sobre todo para que las nuevas generaciones entiendan qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, que se va borrando cada vez más del imaginario colectivo, para entender por qué hemos llegado aquí. Esta sociedad no ha llegado aquí por arte de magia, ni ha sido siempre así. Esta sociedad ha tenido una evolución errónea hacia ese mundo de la codicia, de la avaricia, del poseer, y así pues estamos como estamos. En este caso no necesito explicar mucho más porque todos sabemos en el mundo en el que vivimos y los dioses que lo dominan actualmente, como son pues el poder, la avaricia, el dinero, la codicia, y cómo vamos destruyendo ecosistemas, cómo vamos destruyendo países, familias, destrozando vidas humanas por ese afán de conquista que se ha desmedido totalmente y que se nos ha ido de las manos como humanidad. Digo se nos ha ido de las manos porque todos podemos hacer algo por hacer o intentar crear un cambio. No es que nosotros seamos los que creamos esas guerras, pero al no hacer nada seguimos permitiéndolas, y para mí es lo mismo. Por lo tanto, cada quien tendríamos que sembrar una semillita, así como la que estoy tratando de sembrar yo, para que podamos florecer hacia otras realidades y que podamos entenderlo para poder enseñarlo, y también, bueno, pues
generar ese cambio que, igual que el arado cambió la historia de la humanidad, pues las madres, de nuevo, podemos generar un cambio también en la sociedad, recuperando nuestro lugar y dando a la diosa el lugar que le corresponde. Los humanos no podemos cambiar nuestra sociedad sin cambiar nuestros mitos, pero para eso también pues tenemos que conocerlos. Los nuevos reyes de la tierra, volviendo a la historia donde os la he dejado, estos nuevos reyes de la tierra, estos nuevos jefes de los ejércitos, estos nuevos líderes necesitaban espejos en los que mirarse también en el firmamento, porque las sociedades también estaban regidas por una espiritualidad, una cosmovisión y unas creencias místicas que se necesitaban controlar también. Por lo tanto, estos hombres empiezan a entrar en los templos, esta vez no para acompañar a la diosa, y el orden de los cielos también cambió. Viajamos ahora a Babilonia, al segundo milenio antes de nuestra era. Ahí se escribe el Enuma Elish, el mito de la creación babilónico, que es en realidad el acta de defunción de la gran diosa madre. Al principio existía Tiamat, la madre primordial, el océano salado de donde nació la vida, pero las nuevas generaciones de dioses masculinos eligen a un campeón para destruirla, Marduk, el dios de la tormenta. El enfrentamiento es brutal. Tiamat abre la boca para devorarlo, pero Marduk infla su vientre con vientos huracanados y le clava una flecha que atraviesa su corazón. Tras matarla, Marduk divide su cadáver en dos mitades, con una crea el cielo y con otra la tierra firme. La tierra ya no era el útero vivo de la diosa madre, ahora era el cadáver domesticado y esclavizado por un conquistador masculino. En otras regiones, como en Grecia, la estrategia fue distinta. Y aquí lo que hacen es empezar a degradar a la diosa con un truco en el que las deidades femeninas de la tierra van perdiendo su independencia y se empiezan a convertir en la esposa de estos dioses que empiezan a tomar el poder. Es el caso, por ejemplo, de Hera, la antigua gran diosa local, que tras las invasiones indoeuropeas fue sometida y convertida en la esposa del gran Zeus. El panteón cambia por completo. Las estatuillas neolíticas de caderas anchas que representaban a la nutrición, esas Venus, de las que os he hablado en episodios anteriores, fueron sustituidas por esos dioses de la tormenta. Aquí aparecen Zeus, Thor, Baal, Enlil, hombres armados con el rayo y con el trueno. ¿Pero por qué vienen del cielo? ¿Os habéis preguntado por qué? El cielo es jerárquico, es vertical. El rayo cae desde arriba, destruyendo todo abajo, igual que el decreto de un rey absoluto. El rey está encima de los plebeyos, está por encima, los plebeyos debajo. El rey en la tierra pasa a ser ese espejo de ese Dios y a obtener sus atributos. Poderoso, por encima de todo y sobre todo, divino. Con esto quiero que hagamos una reflexión sobre nuestra historia, nuestro origen, nuestra raíz, entender por qué se quiere borrar y también llegar a la conclusión de que si hace 5.500 años surgió la Primera Guerra y las creencias en la diosa madre fueron desde hace más de 30.000, estamos hablando de que hay 25.000 años en los que hubo paz, relativamente, porque como he dicho, la violencia siempre existía, pero la paz entre la gente, entre los pueblos, entre las tribus, entre los grupos, y solo 5.500 años de guerra. Por lo tanto, esto es un llamado también a recordar que la diosa madre debe de volver, quizás no para dominar, no para sustituir a lo que ya hay, sino para equilibrarlo, para que tomemos lo bueno de los dos periodos y podamos construir algo juntos. Con esto tampoco quiero decir que la guerra y la violencia tenga género masculino, sino que la historia pues fue
a través de la fuerza bruta, la que fue generando también esa codicia que hoy en día forma parte de la vida de hombres y de mujeres indistintamente. Aquí, cuando hablamos sobre todo de las creencias femeninas y las creencias masculinas, no quiero incidir en géneros, sino en ideales antiguos, una forma de pensar de otra era en la que pues todo giraba en torno a los ciclos naturales, todo se observaba según las cosas iban sucediendo y hemos pasado de vivir una vida basada en los ciclos naturales a vivir en una vida artificial completamente. Lo que quiero es que se reflexione, no estoy haciendo aquí ningún juicio de valor, ni tampoco, ni muchísimo menos, tratando de llevarlo a ninguna ideología, sino simplemente contar algo que ha sucedido para que nosotros mismos, nosotras mismas, saquemos nuestras propias conclusiones. Hemos hecho un viaje de miles de años en este episodio, os he llevado al arado y cómo cambió la economía, las murallas, cambiaron la política y cómo el rayo de Marduk cambió nuestras creencias. El fin del culto a la diosa madre no fue un proceso natural, fue una revolución violenta que nos enseñó a adorar el poder que destruye la vida en lugar de adorar al poder que la crea. Pero la próxima vez que miréis una pequeña estatuilla neolítica, una Venus, recordad que sí que hubo un tiempo en que la humanidad vio lo sagrado en el cuidado, en la comunidad y en la vida, y no en el filo de una espada. Gracias por acompañarme en este episodio de La caída de la diosa. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, darle a me gusta, dejarme un comentario y compartir este episodio para que sigamos desenterrando las historias olvidadas de nuestras ancestras y podamos seguir descubriendo más secretos de la diosa. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, viento mi aliento y fuego mi espíritu.